Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase de pensamiento matemático 1. Este es el grupo de primero C. Y vamos a establecer primero una serie de conceptos de que hemos estado trabajando durante la semana. Por ejemplo, ¿qué es la probabilidad? Aquí nos marca una definición muy concreta que dice que es una medida de la certeza o posibilidad de que ocurra un evento, expresada en un rango de 0 a 100%. Es decir, nosotros cuando hablamos específicamente de que una probabilidad o un evento es 100% seguro, es porque decimos o especulamos que es el 100% de ocurrencia. Sin embargo, no todos los eventos tienen esa posibilidad, es decir, tenemos eventos muy sencillos como el lanzamiento de una moneda, donde tenemos dos posibilidades. Entonces, sin importar el número de lanzamientos que realicemos, la probabilidad simple siempre se va a calcular de una posibilidad de dos, porque tenemos dos posibilidades en total y solamente podemos tener un evento exitoso. Y ahí estaríamos hablando que es un 50%. Y es una definición muy sencilla donde nosotros tenemos específicamente un cálculo de un resultado que es lo que nosotros esperamos que ocurra. La probabilidad, como dice aquí en puntos clave, mide qué tan seguro estamos de que ocurra un evento, usando una escala de 0 al 100, que ahorita estábamos comentando. Aunque el concepto de probabilidad no es nuevo, se ha desarrollado desde el siglo XVI y en determinado momento ha sido motivo de controversia, porque siempre genera una especulación sobre un posible resultado, que es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, dicho o explicado de otra manera, la probabilidad es la medida de qué tan seguros podemos estar de que un evento puede suceder. Y aquí viene también una serie de palabras que nosotros podemos utilizar. Es decir, es poco probable que ocurra, aunque sea posible. Es decir, a veces la probabilidad de que un evento son muy pequeñas, son muy escasas, sin embargo, se maneja como un concepto en el que aunque pueda ser poco probable, es posible de que ese evento ocurra. Ahora, la idea de que nosotros podamos llevar la probabilidad a más tipo de eventos que no solamente juegos de azar, como pueden ser dados, naipes o monedas, es porque realmente la probabilidad nos puede generar una serie de información que nos permite inferir un resultado. Vamos a solicitarles, por ejemplo, Isabel Rosas Flores. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien. Muy ¿Y usted? bien, muy bien, muchas gracias. Una participación que te voy a solicitar. De acuerdo a lo que estamos aquí determinando, de acuerdo al documento, bueno, ¿sí, sí me escuchas? Sí, 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 profe. Sí, de acuerdo al documento que estamos aquí viendo, ¿cuál sería tu concepto o tu definición de probabilidad? Profe, lo que pasa es que apenas entré y pues me perdí del tema. Ah, no te apures. Vamos a continuar y ahorita te solicitamos tu participación. Muchas gracias. Sí, profe. Alondra, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas?
Alondra, buenas tardes, ¿sí me escuchas? Profe, lo que pasa es que a Olo se le corta. No, ha de tener algún sitio. No te preocupes, Alondra, vamos a continuar. Aaron, Michael, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Y tenemos a lo mejor alguna dificultad. Bueno, para que no aprovechemos un poquito más el tiempo en lo que se estabiliza la señal, vamos a hablar, por ejemplo, qué tipos de probabilidad también tenemos. Va a depender mucho del enfoque en el que nosotros podamos manejar la información que nosotros obtengamos. La mayoría de la información que obtenemos de primera mano es mediante una encuesta. Es decir, generalmente se realiza un formulario, ya sea con opción múltiples o con respuestas abiertas para su respuesta, y en ese sentido, pues nosotros vamos retomando la información que nos atañe. Ahora, en un Profe, principio, duda. sí, dígame, ¿sí? Está compartiendo algo en la pantalla, es que a mí me aparece la pantalla negra. Sí, tenemos aquí un documento de la página de Econopedia acerca de la probabilidad. ¿Ya sí te es visible? Sí, sí tienen visible el documento. En lo que se establece el documento, porque posiblemente la señal sea un poco intermitente, vamos a continuar con la explicación de los tipos de probabilidad. Hablábamos de que la probabilidad matemática son los que siguen los principios de una lógica formal y calcula eventos mediante una fórmula matemática que habíamos nosotros establecido en clase, que se define la probabilidad como la razón o división del número de eventos que se consideran exitosos dividido entre el número de eventos que se consideran posibles. Por ende, siempre va a ser mayor el divisor de que el dividendo en esta razón. Y por ende también siempre va a ser menor o igual a uno. Si en dado caso que la probabilidad se encuentre en un valor que sea mayor a uno, ya de inicio estamos enfocando mal nuestros eventos y por ende el cálculo que tengamos no va a ser el correcto. ¿Sale?
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, bueno, sí me están siguiendo, sí me están escuchando. Muy bien, estábamos estableciendo los tipos de probabilidad que tenemos. A continuación, por ejemplo, tenemos la probabilidad simple, que es el número de veces que puede ocurrir un determinado suceso en función del número de elementos que pueden dar a lugar dicho suceso. Esto lo habíamos explicado precisamente cuando hicimos nuestro ejercicio en clase, donde decíamos que la probabilidad se va a calcular dividiendo el número de eventos que se consideren exitosos entre el número de eventos posibles. Es una probabilidad muy simple, muy sencilla, pero nos muestra un punto de partida o nos da el inicio de lo que pueden ser nuestros análisis. ¿Alguna duda de cómo en el salón de clases establecimos nuestro ejemplo? No, profe. Muy bien, gracias. Continuamos con otro tipo de probabilidad que se llama probabilidad compuesta, que es cuando la probabilidad de que existe un evento se produce específicamente cuando se dan dos eventos simultáneos. Hablábamos también de un ejemplo que mencionábamos sobre el lanzamiento de dados en un cubilete, por ejemplo. Ahí la probabilidad se va a calcular en función del número de dados que tengamos en el cubilete. Entonces ya no solamente va a ser el evento de un dado, sino va a ser más. Por eso es que aquí se producen esos eventos de manera simultánea, porque cuando uno realiza el movimiento para poder lanzar, están en juego todos los elementos del cubilete, que pueden ser cuatro o cinco dados. Ahora, existe otro tipo de probabilidad que se llama probabilidad condicionada, que es la probabilidad que existe de que ocurra un suceso si ya ha sucedido otro previamente. Es decir, ¿qué tan probable es que llueva en martes cuando llovió sábado, domingo y lunes? Ya no se puede calcular la probabilidad en específico solamente de un día, sino va a estar en función de todos los eventos que se han generado a partir de los días anteriores. Obviamente, se, se declara o se establece eventos que tengan las mismas condiciones para que precisamente sí sea la condicionalidad de manera real. Ahora, la probabilidad clásica la calculamos del mismo modo que la probabilidad simple. Ahora, otros eventos que son realmente importantes para establecer nuestra probabilidad es definir una teoría de conjuntos, como puede ser la unión y la intersección de elementos. ¿Por qué? Porque eso también nos va a establecer un contexto más específico de cómo diferentes fenómenos pueden tener esa tasa de ocurrencia. Y
dentro de ese tipo de teoría de conjuntos también tenemos que definir algo que se llama espacio muestral, que es una declaratoria de todos los elementos que se tengan que establecer como posibilidades, es decir, todos los elementos que entran específicamente dentro de ese cálculo de probabilidad. Y tenemos la probabilidad frecuencial, que esta probabilidad frecuencial es la que yo establecí en nuestra tabla de frecuencias cuando calculamos nuestra frecuencia relativa. Y nosotros podemos calcular en base a una probabilidad diferentes variables que nosotros estamos midiendo. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos específicamente nuestras horas de sueño, tenemos específicamente nuestro número de comidas que realizamos al día, tenemos específicamente si realizamos actividad física o no, y ahí en esa parte es donde nosotros bien podemos establecer, y lo digo con toda honestidad y con todo conocimiento, cómo podemos vincular las diferentes variables con lo que es nuestro objeto de estudio, mediante establecer una relación directa con la frecuencia en una tabla estadística. De ahí la importancia de ir estudiando y vinculando específicamente estos elementos. Ahora, tenemos más tipos de probabilidades, pero sí es importante establecer en este momento la diferencia entre probabilidad y estadística, porque son complementarias. Y aunque son complementarias y no son ajenas, no se puede considerar lo mismo. Vamos a solicitar la participación de Khaled. Buenas tardes, ¿sí me escuchas? Creo que sí, profe. Muy bien, muchas gracias, Khaled. Vamos a establecer, ¿me podrías leer, por favor, de la página que tenemos en la pantalla? ¿Cómo se define la probabilidad? Justo donde tengo aquí el cursor. Entendido, profe. La diferencia entre probabilidad y estadística. Es importante conocer la diferencia entre probabilidad y estadística, ya que en la primera forma de parte de segunda, como hemos mencionado anteriormente, la probabilidad es la posibilidad de que suceda un fenómeno o bajo una determinada circunstancia y utilizar los datos obtenidos en una muestra poder realizar dichos cálculos. Muy bien, hasta ahí, Ángel, muy bien, muchas gracias. Específicamente es eso. Ahora, ya el estudio estadístico es lo que complementa, lo que se va complementando de manera. Alondra, buenas tardes nuevamente. ¿Ahora sí me puedes escuchar? Bien, vamos a continuar. A ver, Andrea, buenas tardes. ¿Sí me puedes escuchar? Sí, profe. Gracias, Andrea. ¿Podrías leer el segundo párrafo de la información de la pantalla, por favor, donde inicia por otro lado? Sí. Por otro lado, la estadística es una disciplina científica que se encarga de obtener, ordenar y analizar el conjunto de los datos extraídos de una muestra. El objetivo de la estadística es extraer conclusiones y realizar predicciones acerca de un fenómeno observado. Bien, muchas gracias. Por eso es que ayer y antier estábamos estableciendo de un diagrama de árbol, espero que lo recuerden, una serie de probabilidades que se pueden ordenar de una manera estadística, es decir, se van complementando, de manera que un fenómeno que nosotros podemos observar y que a simple muestra puede parecer simple, realmente cuando se vuelve un objeto de estudio podemos realizar inferencias muy interesantes, específicamente sobre su comportamiento y lo más importante, cómo nosotros podemos predecir, predecir ese resultado. No sé si tengan alguna duda, algo más que quieran compartir. No, nada, profe.
Muy bien. Como actividad complementaria, les voy a solicitar que realicen mapa, un pequeño mapa mental que pueden complementar con sus imágenes, con algunos ejemplos, para que podamos de alguna u otra manera ya establecer la diferencia y poder determinar de una manera clara cómo vamos a perfilar nuestro experimento de las encuestas, que es con el que estamos trabajando en clase. ¿Sí? ¿Sí me copiaron? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe, ¿se entrega ahorita o mañana? No, mañana, mañana, mañana. Entonces, lo importante es que se lleven esa actividad complementaria para que vayamos dándole esa situación. Voy a tomar otra foto más de la, el término de la sesión. No sé si me permitan abrir solo otro instante la cámara, si son tan amables. Muchas gracias, Connie, con eso es suficiente. Vamos, gracias, Violet. Vamos a despedir la sesión. Les agradezco mucho su atención que tuvimos para este tema y nos queda menos un momento. Muchas gracias, les agradezco su atención y nos vemos la próxima clase. Hasta Hasta luego. luego, profe. Buena tarde. Feliz Igualmente, hasta descanso, luego. profe, hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Gracias, Violet, igualmente.